Entonces, hermanos, hoy vamos a ver, porque se está acercando el Halloween, el Día de Muertos, vamos a ver un tema un tanto interesante que es, así le puse a la predicación del día de hoy, celebraciones paganas. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a estar viendo esto? Bueno, como lo decía un pastor que el cual yo admiro mucho, se llama Tim Conway, estadounidense, por supuesto. Él decía que la razón por las cuales se escribieron las cartas paulinas fue para instruir a la iglesia. Por eso se escribieron las cartas paulinas y las cartas generales. ¿Cuáles son las cartas generales? Las que escribieron los otros, ¿no? Después de las cartas paulinas. Entonces Pablo y estos hombres tenían como propósito enseñarles un tema específico a la iglesia en el cual se estaban fallando, o que Pablo o los otros autores veían que la iglesia iba a sacar provecho de eso. Yo tomé esa idea y dije, vamos a hablar de estas celebraciones paganas. ¿Para qué? Para que no lo hagan, para que absolutamente nadie de los que estamos aquí pueda participar de estas celebraciones que son malvadas, son satánicas, son demoníacas. Pero yo quiero decirles una cosa, hermanos, que realmente el ser humano tiende a imitar a los unos a los otros. De hecho, es algo natural que nosotros como seres humanos sigamos modas. ¿A poco no? Muchas veces vemos algo en la tele, vemos a nuestros compañeros de trabajo, de la escuela y decimos, caramba, me gusta cómo XY habla, me gusta cómo esta persona está vestido o vestida, me gusta cómo esta persona se comporta, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Lo voy a imitar. ¿Está mal que imitemos a las personas? No, no está mal que imitemos cosas que nos gustan, cosas que nos llaman la atención para tener algo de conversación. Por supuesto que no está mal. De hecho, también a nivel no solamente personal, sino a nivel local, a nivel nacional, a nivel de pueblos, razas no, porque las razas no existen, solamente existe una raza que es la raza humana, pero a un nivel cultural también nosotros nos apropiamos de las costumbres de otras naciones, como por ejemplo la Navidad. Aquí en el virreinato, cuando vino la colonia española, también tuvimos que asumir costumbres españolas. ¿Y qué salimos nosotros? Salimos los mestizos. Recuerden, y esto no lo digo yo, lo dicen los historiadores, nosotros no somos indígenas, nosotros somos mestizos, y tuvimos que agarrar costumbres de otras naciones para formar a nuestro México que hoy conocemos, y los españoles también, con la invasión de los musulmanes, ellos también tuvieron que agarrar otras costumbres. Y si nos vamos más atrás, como por ejemplo una nación, ¿quién no festeja hoy en día la Navidad? De hecho, les voy a dar un dato curioso. Países que no son en su mayoría cristianos, hoy en día celebran la Navidad, como cuál podría ser un ejemplo Japón, que en su mayoría tienen tradiciones hinduistas, y aún así ellos el 24 en su calendario y para 25 celebran la Navidad. Ellos no comen pavo, sino que se van por su pollito Kentucky, se agarran y se lo comen. ¿Por qué? Porque para ellos eso es lo máximo en la Navidad. Pero desgraciadamente, como mexicanos hemos absorbido tradiciones malas como el Halloween, y hemos conservado tradiciones también malas como el Día de Muertos, que ya es mestiza ya de nosotros como nación, por así decirlo. No es de los cristianos, sino una tradición de nación. Pero ahora, por el hecho de que el Día de Muertos es una tradición mexicana, ¿que eso quiere decir que está bien practicarla? No. El hecho de que nuestro vecino del norte haya traído el Halloween y ahora nosotros lo hemos adoptado, ¿está bien esto? Claro que no. Entonces, a raíz de que entendamos esto, que no todas las celebraciones son buenas, toca analizar hoy en día estas dos celebraciones paganas, tanto Halloween como Día de Muertos. Y principalmente me voy a centrar un poco más en el Halloween. ¿Por qué? Porque el Día de Muertos como mexicanos lo entendemos más que bien. Entonces, yo quiero hablar un poco a inicios del origen de Halloween. Y el origen del Halloween viene prácticamente de los pueblos celtas. Ahí voy a estar también voy a subrayar en las diapositivas. Vienen de los pueblos celtas y principalmente de los pueblos celtas de Irlanda. Ahora, estos pueblos celtas eran comunidades que no solamente se encontraban en un solo lugar. Como lo vemos ahí, se encontraban en diferentes lugares alrededor de toda Europa. Por ejemplo, mayormente en Irlanda, en Escocia, en Inglaterra, en Alemania, en Suiza y Holanda. Entonces, estos pueblos celtas no eran solamente de un solo lugar, sino que estaban esparcidos en toda Europa. Ahora, tú me vas a decir, entonces, si eran pueblos que estaban esparcidos por toda Europa, incluyendo las islas que hoy componen Reino Unido, ¿qué tienen estos en común? Bueno, dicen los historiadores que se le llamaba a estas comunidades pueblos celtas porque tenían un idioma en común. ¿Cuál?
el celta, por eso se les decía pueblos celtas, pero también tenían religión en común y estos eran totalmente politeístas. ¿Qué quiere decir politeísta? Adoraban a muchísimos dioses, pero no era que tuvieran un dios en específico al cual estaban adorando, sino como cualquier religión antigua, estos hombres adoraban a personificaciones de la naturaleza. Entonces eran pueblos que adoraban a personificaciones de la naturaleza, por lo tanto tenían muchos dioses y se encontraban dispersos por toda Europa. De hecho, les puedo dar un dato curioso. Estos pueblos celtas tuvieron su mayor apogeo en la llamada Era de Hierro, en más específicamente la llamada Primera Era de Hierro, entre los años 1200 a 400 antes de Cristo. Entonces, estos pueblos tienen tradiciones muy, pero muy antiguas. Ahora, tenemos que sorprendernos de todo esto, no, porque prácticamente desde que la humanidad desobedeció y toda la humanidad se dispersó desde que el Señor confundió las lenguas en la Torre de Babel, pues obviamente muchos pueblos se fueron a diferentes partes del mundo y cada pueblo empezó a agarrar sus propias creencias. Esto es algo más que natural, este fue el proceso que todo hombre que se apartó de Dios tuvo que pasar. Ahora, en los pueblos celtas, principalmente en Irlanda, salió una tradición, y es la tradición que nos acuñe el día de hoy. Salió la tradición llamada Samaín o Samhain. Bueno, yo la voy a llamar indiscriminadamente como primero me acuerde, Samaín o Samhain. Realmente no se sabe exactamente cómo se pronuncia, porque recuerden, esto viene de una antigua lengua, de la lengua celta. Pero, ¿en qué consistía esta celebración de Samhain o Samaín? Bueno, era una celebración que se hacía al atardecer del 31 de octubre. Se hacía al atardecer del 31 de octubre. ¿Y qué marcaba? Esta fiesta que se celebraba en el atardecer del 31 de octubre marcaba el fin de la cosecha como el periodo claro. ¿Cuál es el periodo claro? Los periodos de mayor luz en nuestro calendario. Hoy en día, nuestro periodo claro sería primavera-verano. ¿Qué pasaba o qué pasa en primavera y verano? Es cuando todo el fruto se da en la tierra, es cuando la tierra es más fértil, es cuando más sol hay. Entonces, una vez pasando la primavera, pasando el verano, ¿qué comenzaba a pasar a la naturaleza? Empezaba a marchitarse, el suelo empezaba a dar fruto y el clima se empezaba a enfriar. Pero también por la rotación que tiene la tierra, los días se hacen ¿qué? Más cortos y las noches se hacen ¿qué? Más largas. Ahí viene el tiempo de guarda, nosotros lo decimos. ¿Por qué? Porque te vas a guardar, ya no hay nada que trabajar en la tierra, ya no hay nada que cosechar. Entonces me empiezo a guardar porque vienen los tiempos de frío y más me valía que yo tuviera mis graneros llenos. Eso estaban celebrando, de que ya iba a pasar el tiempo de la vida, iba a comenzar el tiempo de la muerte, para después, una vez más, repetir el ciclo del tiempo de la vida. Pero uno quedaría nada más así, ¿no? Bueno, simplemente es una celebración donde se da fin a las cosechas y ahora se empieza el tiempo de guarda y el sol que ellos adoraban, por supuesto, el sol sí iba a empezar a menguar, iba a ser donde su Dios iba a estar siendo cada vez un poco más débil. Y uno puede decir, bueno, ¿y qué tiene esto de malo? ¿Qué tiene estas religiones de malo? ¿Qué tiene esta creencia de malo, Samhain? Bueno, a simple vista, uno puede decir todo está bien, pero déjenme decirles que, de acuerdo a estas tradiciones religiosas celtas, en los días 31 de octubre, en los días 1 de noviembre y en el día 2 de noviembre, de acuerdo a estas tradiciones celtas, el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, o sea, el mundo espiritual, esa línea que los separaba, ese muro que los separa, de acuerdo a estas tradiciones celtas, se divide. Entonces, por 3 días consecutivos, principalmente el 31 de octubre, que era cuando las puertas se abren del mundo espiritual, los espíritus, tanto buenos como malos, de acuerdo a las costumbres celtas, en Samhain podían estar aquí en la tierra, de acuerdo con estas costumbres paganas. Un dato curioso, hermanos, es que los celtas dividían a 2 tipos de espíritus. Había espíritus buenos
y había espíritus malos. ¿Qué creen que hacían con los espíritus buenos? Bueno, ¿quiénes eran, mejor dicho, estos espíritus buenos? Estos espíritus buenos, hermanos, por lo general eran, y esto como mexicano nos va a sonar mucho, espíritus de familiares ya muertos. Ay, te empiezas como mexicano, ¿ah? Se parece a lo de nosotros, pues se parece más de lo que ustedes piensan. Eran espíritus de familiares muertos que venían a visitar a las casas de sus familiares vivos en la noche de Samhain, el 31 de octubre. Bueno, ¿y cómo los esperaban a estos espíritus buenos de mis familiares muertos, según los celtas? ¿Cómo los esperaban? Colocándoles velas. ¿Dónde colocaban velas los celtas? En sus ventanas. ¿Para qué? Para que sus espíritus de sus familiares muertos vieran la luz y dijeran, me esperan en la casa, yo tengo que entrar en mi casa. ¿Por qué? Porque poner velas en 31 para los celtas era un ritual de bienvenida para los espíritus buenos en su casa. ¿Y qué creen que otra cosa hacían? Además de colocar velas para iluminarles su camino y entraran a su casa. Colocaban ofrendas en sus casas para darle la bienvenida a los espíritus buenos. ¿Y qué creen? También eran, en su mayoría, ofrendas de comida. Esto se parece mucho ¿a qué? A nuestras tradiciones, ¿no? No hablo como cristianos, hablo como México. Al Día de Muertos. Y uno puede decir, qué curioso, se parece muchísimo a lo que nosotros hacemos, o bueno, a lo que hacíamos, espero que lo hacían, no que lo sigan haciendo, espero que lo hacían, el Día de Muertos. Ahora, recordemos que en estos días, específicamente el 31 de octubre, en la llegada de Samhain, también había espíritus malvados. Pero entonces, si colocar ofrenda en la casa y colocar velas para que los muertos entraran a la casa de los celtas eran rituales buenos a sus ojos, ¿qué se hacía para repeler a los espíritus malvados de acuerdo a sus tradiciones? Estos eran para atraer espíritus buenos, pero ¿qué se hacía para repeler espíritus malvados? Bueno, hay algo bien curioso para repeler los espíritus malvados que vagaban en ese mundo en los días 31, 1 y 2 de noviembre. Las personas se disfrazaban de animales. Las personas se disfrazaban de animales. Los celtas se disfrazaban de animales, principalmente, no solamente los pobladores celtas, sino también sus sacerdotes llamados como druidas. Recuerden, los druidas eran los sacerdotes de los pueblos celtas. Entonces ellos, estos sacerdotes, se vestían de animales, se camuflajeaban. ¿Por qué? Porque ellos decían, estos espíritus malvados van a venir, entonces yo necesito camuflajearme para que estos espíritus malvados no me encuentren. ¿Por qué? Porque de acuerdo a sus tradiciones me podían maldecir, me podían poseer o me podían llevar. Entonces yo necesito camuflajearme porque ellos están sueltos. Ahí está una pintura de cómo eran sus camuflajes. Ahora, uno puede decir, qué tierno, se disfrazaban de animalitos, un ardillito, un perrito, un conejito. No, hermanos, no era nada tierno. No quiero que piensen esta tradición celta como nosotros lo vemos aquí en México. No quiero que lo piensen así, que tenían tela y se disfrazaban de animalitos. Ellos no hacían eso. ¿Saben cómo se disfrazaban ellos? Ellos se disfrazaban de pieles de animales. Ahora, ¿de dónde sacaban las pieles de animales? Aquí viene el ritual para espantar a los espíritus malvados. Agarraban un animal, un ciervo, un caballo, una vaca, un lobo, un perro, el animal en el cual se quisieran, pues, disfrazar. Los destazaban, lo abrían a la mitad, le sacaban sus entrañas, le cortaban la cabeza, le sacaban toda la cabeza, y con la sangre todavía puesta el 31, se colocaban los sacerdotes y el poblado las pieles de los animales todavía ensangrentado, se colocaban las cabezas de los animales todavía ensangrentadas. ¿Para qué? ¿Por qué harían esto esos pueblos celtas? Bueno, ¿quién eran los espíritus que querían repeler? Demonios, espíritus malvados. Entonces, ¿cuál era el chiste? Agarrar estas pieles, colocármelas, y parte del ritual era comportarme igual que los animales
el cual yo me estaba disfrazando. ¿Para qué? Porque si un demonio, un espíritu malvado venía y me veía a mí vestido horrendamente, con la sangre, con la piel, con el cráneo arriba, me veía comportándome como este animal, al verme el espíritu malvado decía, este hombre es igual a mí, este hombre no es un humano, es un demonio igual que yo, paso de largo. ¿De dónde creen que sacan el disfrazarse el Día de Muertos de demonios, de brujas, de fantasmas? De esta tradición de Samhain. De acuerdo al Halloween es el día donde las fronteras del inframundo se abren. Entonces, igual que Samhain, tú te tenías que disfrazar de un demonio. ¿Para qué? Para que los demonios no te hagan nada. Te tenías que disfrazar de un fantasma para que el fantasma no te haga nada. Pero ven, ¿se dan cuenta? De aquí viene. Esta es una práctica horripilante que se hacía en aquel entonces. Bueno, pero esta era una de las prácticas para espantar o para hacer que estos espíritus malvados no me hicieran nada. Pero también había otra práctica que garantizaba, de acuerdo a las tradiciones celtas, un buen año, pero que también garantizaba que los espíritus malvados no le hicieran nada a la población. Y era hacer fogatas. Y en estas fogatas se tenían que hacer también sacrificios. Ahora, uno puede decir, ¿qué tipo de sacrificios se tenía que hacer en estas fogatas, no? No solamente eran sacrificios de animales, también eran sacrificios de niños y de personas, las cuales se tenían que hacer en estas fogatas. Uno puede decir, ¿por qué sacrificios de humanos? ¿Por qué sacrificios de niños? Bueno, ¿se acuerdan de que les dije que los druidas eran estos hombres que simplemente iban a las casas? Bueno, eran hombres que eran los sacerdotes de la comunidad. Bueno, pues los días 31 en la noche, estos druidas, para preparar la fogata, primeramente, vestidos de animales, iban a las casas de la población a la cual ellos estaban, pues, gobernando, porque también eran parte de las personas que tenían ahí influencia política. Entonces, los druidas iban a las casas y ellos, al llegar a una casa, escogían a las personas que tenían que ser sacrificadas. Pero aquí viene algo muy curioso. ¿Cómo escogían a las personas que tenían que ser sacrificadas? Por medio de un ritual de un nabo. Un nabo, por así decirlo, es como, se me olvidó, como esta fruta que se le echa, como, muy parecido a un rábano, pero muy grandote. Un nabo, ahí ven a una, es un nabo, es como un rábano muy grandote, donde estos druidas, pues simplemente le hacían una cara, y dicen las tradiciones celtas, que cuando los druidas estaban cerca de una casa, recuerden, vestidos de animales, desagretados, todo comportándose como animales, cuando los druidas estaban cerca de una casa, dicen las tradiciones que por brujería estos nabos hablaban, o se ponían a temblar en la casa en la cual ellos tenían que agarrar el sacrificio. Entonces, los druidas iban por el nabo, iban caminando, y les digo, principalmente escogían a niños. ¿Por qué? Los niños, ¿qué simbolizaban? El futuro del pueblo. Las mujeres que iban a ser futuras madres, las niñas iban a ser futuras madres, más integrantes para el pueblo, que principalmente era ganadero y del campo. Y los niños, ¿por qué? Porque iban a ser los futuros cazadores que iban a proveer del pueblo. Entonces, estos druidas le estaban entregando en fogata el futuro de su pueblo por medio de una ofrenda en fuego. Muy parecido a lo que hacían los pueblos de Canaán cuando entregaban a sus hijos a Moloc en fuego, ¿se acuerdan? ¿Para qué? Para obtener un favor. Entonces, los sacrificios en fuego a entidades oscuras han estado por lo menos desde 1400 años antes de Cristo, lo cual ellos no quieren, bueno, nuestro Señor no quiere. Entonces, iban los druidas con este nabo, el nabo se movía, pero obviamente había personas que voluntariamente daban a sus hijos. Es natural, ellos tenían estas religiones. Yo doy a mis hijos en ofrenda y el pobre niño iba y era quemado en fuego. O a un adulto también se podía dar en ofrenda. ¿Por qué? Porque habían ofrendas donde tenías que ir gustoso a ser muerto por fuego.
de acuerdo a sus tradiciones. Pero también había papás que no querían entregar a sus hijos. No los querían entregar. Bueno, está bien, yo por muy celta que sea, por muy tradiciones que tenga, yo no quiero entregar a mis hijos. ¿Por qué? Porque también es mi linaje, es mi sangre, no lo voy a entregar. Pero no se podían oponer a los druidas. Entonces, ¿qué hacían? Cuando se veían acercar a los druidas, y los druidas decían, oye, como que como que mi nabo está queriendo empezar a hablar, como que mi nabo quiere empezar a temblar, ¿cómo le hacemos? Ah, no se preocupe, señor druida, entra a mi casa. ¿Y qué creen que hacían? Le daban comida, le ponían música, le hacían fiesta. Era una manera de sobornar a los líderes religiosos para que en ese año no se llevaran a alguno de sus hijos. Y así cada año hasta que los druidas quisieran en cada casa. Y entonces, de aquí viene otro paralelismo, dulce o truco. Los druidas, ¿me sobornas lo suficiente para que mi nabo no haga nada? ¿Para que mi espíritu no haga nada? ¿O truco? ¿Cuál es el truco? Me llevo un integrante de tu familia para ser sacrificado por fuego y no te preocupes, porque de acuerdo a nuestros dioses, va a ser de beneficio para todo el pueblo. Vamos a tener una excelente cosecha. ¿Se dan cuenta? De ahí viene, de esta tradición viene. Pero bueno, vamos a dar un salto en la historia. Ya pasamos a los druidas, ya pasamos a los celtas. ¿Qué pasó después con el pueblo celta? Viene el Imperio Romano y los conquista. Recuerden, estamos hablando principalmente del pueblo celta de Irlanda, que forma parte de Reino Unido. Son unas islas que están por ahí, por Inglaterra, ¿no? Entonces, llega el pueblo romano. El pueblo romano es brutal, inventó la crucifixión, inventó el Coliseo romano, daba a las fieras a nuestros hermanos cristianos y a todo delincuente que se atrevía a ir en contra del Imperio Romano. Era un pueblo zángano, sanguinario. ¿Pero qué creen? Llegan los romanos a Inglaterra y ven esto y se espantan. Y dicen, no, no está bien que sacrifiquen así a los humanos, a sus dioses. Vamos a quitar esta religión celta y vamos a poner una religión muy parecida, la nuestra, en un tiempo muy parecido. Ahora ustedes van a adorar a la diosa Pomona. Ustedes dicen que en la fiesta de Samhain, que es donde ustedes celebran el fin de las cosechas, el fin del tiempo claro. Bueno, nosotros los romanos tenemos una tradición muy similar a la fiesta Pomona, donde también le celebramos esta diosa que da la abundancia en las cosechas. ¿Qué les parece si las cambiamos? Bueno, los celtas pues o la cambiaban o los exterminaban, entonces los celtas nada tontos, pues va, la cambiamos. Pero ¿qué creen? Llegó un punto donde tanto la fiesta a Pomona como la fiesta de la celebración de Samhain eran prácticamente lo mismo. Eran prácticamente lo mismo. Se hizo a un lado también las tradiciones romanas y se empezaron también a hacer sacrificios a humanos como siempre se había hecho. Se empezaron otra vez a volver con estas disfraces de animales que no eran disfraces de tela, sino quitar las pieles de animales y colocárselas. Pasó exactamente lo mismo. Pero hay una transición. Con Constantino, me parece, la religión cristiana fue la religión predominante en todo el Imperio Romano. Entonces, los católicos, y bien dicho católicos, a ver, antes de continuar, ¿por qué digo católicos? ¿Cómo nació el catolicismo? El catolicismo nació como un movimiento. Primeramente, cuando se estaba peleando por el canon bíblico, una vez que la religión cristiana se volvió la religión predominante en el pueblo romano, en el Imperio Romano, se estaba peleando por ver cuáles eran los libros canónicos que se iban a meter al canon. Entonces había dos fracciones, los gnósticos y los cristianos. Los gnósticos decían que solamente en el Nuevo Testamento podían entrar los libros que Pablo había escrito, porque Pablo tenía un conocimiento especial, un conocimiento sobrenatural, y que solamente Pablo era el único apóstol, sobre todos los apóstoles, a cual teníamos que seguir. Pero estaban los otros cristianos, que ellos decían, no, los libros que tenemos que tener son todos los libros universales, católicos. Tenemos que ser católicos, no solamente incluir a Pablo, sino que ser universales, católicos en poner todos los libros que sean inspirados. No solamente los de Pablo. Entonces ahí viene la palabra católico, universal. Todos los libros que veamos que son inspirados tenemos que ponerlos sin importar quién sea su autor. Entonces,
Ahí nació el movimiento católico donde nosotros nos desprendemos. Entonces, en algún inicio, por denominación, la iglesia cristiana era iglesia católica. ¿Por qué? Porque la iglesia católica decía que no solamente los libros de Pablo eran inspirados, sino que también los libros de Pedro, de Judas, de Santiago y los demás, de Juan, de Lucas, de Marcos, ¿no? Entonces de ahí viene el catolicismo. Entonces, por un momento en la historia, el catolicismo, y lo vamos a ver la siguiente semana, el catolicismo era netamente cristianismo hasta que viene la Reforma Protestante y nos dividimos en dos. Pero bueno, en ese momento eran católicos los cristianos, ¿no? Y en algún sentido nosotros, si vemos, si tenemos el espíritu original del catolicismo, no católico romano, sino católico normal, nosotros también somos católicos porque creemos en que, sin importar quién sea el autor, los libros que son inspirados por Dios y tenemos que obedecerlos. O sea, los 66 libros que tenemos en el canon. Regresando, cuando la religión católica cristiana se volvió parte del Imperio Romano, llegaron a Inglaterra los cristianos y ¿qué creen que hicieron? Pues se horrorizaron más que los romanos porque ellos decían, ¿cómo es posible que adoran a Satanás y que ellos ponen en fuego a sus propios familiares? Es algo atroz. Entonces los católicos cristianos dijeron esto: esta es una fiesta tan pagana que está en el corazón de este pueblo pagano. Ni los romanos pudieron contra ella. Entonces los católicos idearon un plan. Ustedes saben que en el calendario en el cual nosotros tenemos, en el calendario gregoriano, de acuerdo a la tradición católica, cada día es un día de un santo. Y anteriormente, por lo menos en tiempos de mis abuelitos, si yo nacía en un día y en ese día caía un nombre de un santo, yo tenía que ser llamado como el santo que estaba allí. Si yo caía en San Ignacio, era San Ignacio. Si yo caía en San Filipo, era San Filipo, ¿no? Bueno, cada día tiene un santo, de acuerdo al calendario romano. Entonces estos romanos dijeron, esta fiesta está tan mal que necesitamos la ayuda de todos los santos para poder combatirla. Celtas, bueno, antiguos celtas, irlandeses, vamos a hacer algo. Vamos a cambiar su fiesta pagana por una fiesta aún más grande. La fiesta de todos los santos, que se celebra el 1 de, ¿qué? Noviembre. Todos los santos. Es la fiesta de todos los santos. La fiesta donde se celebra a todos los santos que, de acuerdo a la tradición romana, están en el cielo, que de acuerdo a la tradición romana, que no es verdad, interceden por las personas. Ya ven, desde mucho tiempo antes la iglesia romana ya se empezaba a torcer. Dejó la palabra de Dios a un lado que primeramente había defendido y empezó a ¿qué? A creer en sus tradiciones, en lo que el Papa decía. Pero bueno, históricamente esto ocurrió. Entonces, los católicos dijeron esto: tenemos que quitar una fiesta pagana para poner otra fiesta pagana más fuerte con deidades más fuertes. Una vez más, los irlandeses, los ingleses, los escoceses, que es donde principalmente ahora ya se estaban concentrando los antiguos pueblos celtas, dijeron, perfecto, no hay bronca, vamos a seguir con tus tradiciones, sin problema. Entonces en inglés nace el Día de Todos los Santos, o como nosotros lo conocemos, es inglés, perdón mi traducción, pero se leería más o menos así, el Hallow Day, ¿no? Si no, preguntan a Vale, que ella es la que sabe inglés. Ve, All Hallow Day, ahí está. Pero, ¿qué hicieron estas personas que tenían por antepasados a los celtas? Dijeron, vamos a hacer lo mismo que hicimos con los romanos. Vamos a permitirles que festejen el día 1, el Día de Todos los Santos. Vamos a hacer como que nosotros los festejamos. Pero estas personas dijeron, nosotros ya no vamos a festejar sus tradiciones. Secretamente vamos a celebrar la víspera. ¿Qué quiere decir víspera? La oscuridad antes del día. Y vamos a seguir con nuestras tradiciones. Y nos vamos a ir a esconder en el bosque para seguir haciendo nuestros sacrificios. Entonces, de acuerdo a estas tradiciones paganas, nació allí el All Hallows Eve, víspera. La víspera, la oscuridad del Día de Todos los Santos, una noche antes, la noche del 31. Para los celtas nada cambió, para estos pueblos paganos nada cambió. Simplemente les estaban siguiendo la corriente a los nuevos conquistadores. Ellos seguían en lo mismo. Y de esta palabra de All Hallows Eve, luego cambió a una contracción de Halloween.
Ahí viene la contracción, que quiere decir prácticamente el día o la víspera, perdón, del día de todos los santos. La víspera, la oscuridad. Ahí estas personas que todavía son paganas, satánicas, podremos decirlo, donde adoraban espíritus demoníacos, hacían sus cosas. Dejemos que los católicos y cristianos el día 1 se diviertan, 1 de noviembre, pero nuestra diversión, nuestros sacrificios son en la oscuridad del 31, como hasta el día de hoy. ¿Qué día se celebra Halloween? En la noche del 31, no antes, no después, en la oscuridad, un día antes del día de todos los santos. Bueno, yo no me puede decir, pero Sergio, ya estos tiempos pasaron, ya las cosas paganas ya no son, ya la gente ya no destaza a los animales, se viste sus pieles, se pone sus cráneos todavía con los ojos ahí saltando. Ahora ven nuestros disfraces, nos disfrazamos de mostaza, de ketchup, ven mi hijito como calabacita, mi hija brujita bonita. Bueno, tú la ves bonita porque es tu hija, hasta mi perrito está disfrazado. Todos participamos en esta fiesta. Entonces ya no es lo mismo, Sergio. El espíritu del Halloween o de la víspera ya pasó. Miren, hermanos, muchas veces, les digo una cosa. Al parecer, en este mundo, los únicos ingenuos somos los cristianos. Y lo digo con esta palabra, me cae. Los únicos ingenuos somos los cristianos. ¿Por qué? Porque muchas veces, por querer amoldarnos al mundo, nos tapamos los ojos y decimos, nada pasa, nada pasa. Muchas veces eso ocurre con nosotros. Y les voy a decir por qué sí pasa algo. Porque mientras que tú ves los disfracitos ahí de Winnie Pooh, de la Hada Madrina, de Sully, de Monster Inc., ¿no? Tú te puedes disfrazar o llamarle como quieras. Hay un movimiento satánico real que sí lo está festejando. Hay un movimiento satánico real que realmente estos días, el 31, el 1 y el 2, donde los celtas decían que el mundo espiritual se movía, se quitaba la línea del mundo espiritual, estos satánicos lo siguen celebrando. Espero que no lo conozcan, pero desgraciadamente, luego como pastor, pues les tengo que enseñar esto. ¿Ven este hombre? Aquí lo estoy poniendo. Espero que esta sea la primera y única vez que lo vean. Este es el hombre fundador de la iglesia de Satanás en Estados Unidos. Este hombre se llama Anton Szandor LaVey. Y él afirma, como fundador de la iglesia de Satanás, él afirma que el día 31 de octubre es su mayor celebración satánica en honor a su señor oscuro. Ahora, parece un gato, cabeza de cerdo, cabeza de macho cabrío, se siguen colocando máscaras, se siguen vistiendo igual que los celtas antiguos que adoraban a Satanás. Porque déjenme decirles, muy bonito los historiadores y los arqueólogos, ay, adoraban a seres sobrenaturales, ay, adoraban a seres de la naturaleza, eran politeístas, sí, pero una de dos, o adoras a Cristo o adoras a Satanás, o adoras a Cristo o adoras a Satanás, no hay más. Entonces ellos, los celtas y los druidas, ¿a quién adoraban? A Satanás, disfrazados de criaturas elementales, adoraban lo mismo que este señor adora. Ahora, ¿qué es lo que hace este señor? ¿Qué es lo que hace este LaVey? Agarra esas tradiciones y como las vio satánicas, porque en su contorno eran satánicas, las absorbe, y cuando él funda la iglesia de Satán en los Estados Unidos, ¿qué dice? Pues de aquí somos, dice él. Entonces él está más que encantado que los papás vistan a los niños como los antiguos druidas y celdas se disfrazaban. ¿Para qué? Para adorar a su señor oscuro. Entonces no me vengan a decir que esa es una práctica netamente cultural, porque no la es una práctica pagana, espiritual, religiosa, dedicada ¿a quién? A Satanás. Y no lo digo yo, lo dice este señor. Y es la verdad. Ahora le quiero presentar a una mujer llamada Doreen Irving. Doreen Irving. Les voy a dar sus antiguas credenciales. Y digo antiguas, ahorita voy a dar la razón por qué. Doreen Irving, en su momento, y perdón, no pude encontrar una foto que se viera mejor, fue conocida como la más grande bruja de Europa Oriental, fue concubina del alto ministro de Satán y fue sacerdotisa satánica por 25 años. Esta señora dice lo siguiente: si tuvieran idea de lo que es el Halloween,
ni lo mencionarían delante de sus hijos. Eso dice esta señora. Ahora, con todo respeto, poco nos importa que haya sido la gran bruja y todo eso. ¿Saben por qué la mencioné? Porque ella se convirtió a Cristo después de haber sido todo esto. Ella fue una hermana cristiana. Y ella, estando en el satanismo, viendo aún los sacrificios que se hacían en Halloween y viendo cómo los niños y los padres, muchas veces cristianos, permiten que sus niños participen de esto, dice estas palabras en uno de sus libros, donde da testimonio de su conversión. Si tan solo supieran los padres lo que en ese día se festeja, es tan horrendo que lo quitarían de sus conversaciones familiares. Entonces, hermanos, el Halloween, por su trasfondo pagano, no es una fiesta más. No es como festejar nuestro 5 de mayo, no es como festejar nuestro Día de la Primavera, no es como festejar nuestra Día de la Independencia, no. El Halloween no es nada de eso. Es una aberración total en contra de Dios. Y ya les di la evidencia. Y no solamente yo, tenemos la evidencia de una hermana en Cristo que estuvo metida en eso, al 100%. ¿Cuántos años? 25 años. Muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Ahora, uno puede decir, bueno, Sergio, yo no festejo el Halloween, yo soy bien mexicano, yo soy bien mexicana, yo no festejo el Halloween, yo festejo, ¿qué? El Día de Muertos, porque es una tradición prehispánica, es una tradición de mis ancestros. Bueno, ¿qué crees? Yo he estado estudiando a un historiador que se llama Juan Miguel Zunzunagui, búsquenlo, es muy bueno. Y yo, porque no soy historiador, yo soy teólogo, no, no soy historiador, pero él dice que en primer lugar, el Día de Muertos no es una tradición prehispánica, porque los mexicas, todos estos pueblos de antaño, no veían la muerte como se ve en el Día de Muertos, sino que es una tradición prehispánica, una tradición mestiza, una tradición que después del virreinato fue ya más el acervo mexicano. ¿Por qué? ¿El papel China de dónde viene? De China, pues sí, del comercio de China que los españoles hicieron, ¿no? Al cruzar por México para allá. Bueno, ustedes saben por qué se pone, vean este altar, ¿saben por qué se ponen 3 niveles del altar? Esto no es prehispánico, porque es una representación. Primer nivel, el Espíritu Santo. Segundo nivel, asciende al Padre por medio del Espíritu, asciende por medio del Espíritu Santo. Tercer nivel, al Padre, porque unos altares tienen 7 peldaños, porque es una representación de buscar la virtud en contra de los 7 pecados capitales. O sea, netamente católico, ¿no? Netamente católico español. Ahora, elementos que se tiene en el Día de Muertos. Velas, ¿para qué? Para iluminarle el camino a los muertos que se esperan por medio de las ofrendas que son comida para que vengan, por medio también de flores de cempasúchil. ¿Saben qué sí es lo prehispánico aquí? La cempasúchil, el chocolate. Eso sí es prehispánico. Pero fuera de eso, nada. Pero vean, aquí está ¿el qué? Cempasúchil, ¿para qué? Para traer a los muertos junto con las velas y la ofrenda. ¿A qué se parece? ¿No se parece mucho a las tradiciones celtas? Ah, qué casualidad. Qué casualidad. Ahora recuerden, que el catolicismo se desvió muy temprano de los parámetros bíblicos y también el catolicismo se reconoce por ser un movimiento ecuménico. ¿Qué quiere decir ecuménico? Que agarra de muchas religiones, que ellos están en paz con todas las religiones con tal de que no se metan con ellos. Por eso el catolicismo absorbe culturalmente las creencias de muchos lugares, a tal lado que sin duda agarraron tradiciones, ¿qué? Celtas, para atraer a sus muertos. De hecho, fíjense, en muchas culturas alrededor del mundo, sin que hayan sido católicas, se atrae a los espíritus por medio de velas. Cuando llegan los espíritus tienes que darles ofrendas. Entonces, ¿esta es una maquinación de hombre? ¿Quién inventó el Samhain? Satanás. ¿Quién inventó el Día de Muertos? Satanás. ¿Por qué? Porque quiere desviar las miradas de Dios Todopoderoso. Entonces tampoco tenemos que seguirlo. ¿Por qué? Porque el Día de Muertos, la ofrenda, es una práctica católica, desgraciadamente, para invocar a muertos. ¿Qué dice el Señor de esto? Y les dije, solamente iba a hablar muy poco de esto.
Oye, Sergio, ni un versículo bíblico me has dado. No te preocupes, ahorita te voy a dar varios. ¿Qué dice el Señor de esto? ¿Qué dice el Señor sobre festejar estas dos fiestas? Es más, ¿yo como cristiano puedo seguir festejando estas dos fiestas? La respuesta es un rotundo no. Ya vimos el contexto, ya vimos para qué son, ya vimos su simbolismo, ya vimos qué es lo que quieren atraer tanto el Día de Muertos como el Día de San Jaín o Halloween. La víspera, la oscuridad, donde todo se hace en la noche, de acuerdo con Satanás. Entonces no se puede celebrar. Vayan buscando, por favor, Deuteronomios 18, verso 9 al 12. Vayan buscando Deuteronomio, capítulo 18, verso 9 al 12. Fíjense que Deuteronomio quiere decir segunda ley, la segunda ley. ¿Por qué una segunda ley? Porque la primera generación que sacó el Señor por mano de Moisés de la tierra de Egipto fue condenada a vagar 40 años en el desierto y a morir allí. La primera generación de israelitas que salieron de Egipto no entraron a la tierra de Canaán. Entró la segunda generación y la segunda generación no había escuchado a viva voz la ley de Dios públicamente. Entonces Moisés, antes de entrar a la tierra prometida de Canaán y antes de su muerte, lee públicamente una vez más la ley de Dios. Por eso este libro se llama Deuteronomio, la segunda ley, o una traducción más exacta para que le entendamos, la segunda promulgación de la ley. ¿Sí? Entonces, antes de que el pueblo escogido de Dios entrara a la tierra de Canaán a conquistarla, el Señor, por medio de Moisés, les dice las siguientes palabras. Recuerden, les dice lo siguiente: cuando entréis en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Aquí el Señor le da la razón a su pueblo, le da razones a su pueblo escogido, por la cual ellos no tienen que ser partícipes de tradiciones paganas de los pueblos que iban a conquistar. Y lo mismo se aplica para nosotros. Nosotros no vamos a conquistar ningún pueblo. De hecho, estamos aquí en México. Pero esta misma instrucción es para nosotros. Así como les dije al pueblo de Israel que no se contaminen, ustedes que están en su nación, cada cristiano está en su nación, sin importar cuál sea, ustedes tampoco se tienen que contaminar con las tradiciones paganas de sus naciones. ¿Por qué? Ya lo vimos, es abominación a Jehová. Ahora, les quiero recalcar, mejor dicho, las razones que Dios da, por las cuales nosotros tenemos que cuidarnos de no participar en estas cosas. Primero, ¿qué dice? Cuando entréis en la tierra que Jehová tu Dios te da, escucha, no, es un mandato, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Hermanos, si hay algo que se nos da muy bien a todos los seres humanos es imitar lo malo. A todos se nos da bien imitar lo malo. Somos susceptibles a que nuestro corazón quiera practicar siempre las cosas malvadas de los pueblos en los cuales estamos. Entonces, el Señor, conociendo los corazones del pueblo de Israel, ¿qué les dice? A ver, israelitas, yo conozco sus corazones, conozco el pecado que hay dentro de ustedes. Entonces les voy a dar una orden, y no va a ser una advertencia, es una orden. Una vez que entren a la tierra de Canaán, su misión de ustedes va a ser matarlos a todos por su pecado, conquistar la tierra. Pero tengan cuidado, porque eso les va a llevar años. No fue de un día para otro, les va a llevar años. Y en esos años que les tome conquistar toda la tierra de Canaán, no quiero que ustedes
Aprendan. Aprendan estas cosas, esas tradiciones paganas. ¿Por qué? Porque si las aprenden, las van a practicar. Si las aprenden, las van a practicar. Su corazón va a estar deseoso de practicar el pecado de estas tradiciones paganas. Desgraciadamente así es el corazón humano. Entonces, ¿cómo nos quiere el Señor y cómo quería el Señor al pueblo israelita? Vean las diapositivas. Que fueran perfectos delante de Jehová tu Dios. Así el Señor nos quiere. ¿Y cuál es la forma de ser perfectos delante de nuestro Señor? No involucrándonos con las tradiciones paganas de este mundo, no aprendiéndolas para en un futuro practicarlas. Esta es una lucha para todos nosotros. Ninguno de nosotros nacemos siendo cristianos. Ninguno de nosotros. La convicción de Cristo no es de cuna. La convicción en Cristo es en el momento que tú decides seguirle. Entonces estamos expuestos todos en México a aprender estas tradiciones paganas, tanto de Halloween como Día de Muertos y otras. Pero una vez que nos convertimos a Cristo, ¿qué nos dice el Señor? Deja eso, no las sigas, no te conviene, porque yo quiero que seas, ¿qué? Perfecto delante de mis ojos, porque una vez que las aprendas, vas a tener la tentación de querer seguirlas. ¿Para qué? Puede ser que te gusten, sí. El Día de Muertos es muy colorido, sí. El Halloween es muy festivo, por así decirlo. Pero ¿qué crees? También hay otra razón. Vas a querer quedar bien con las personas que están a tu alrededor. Y es una tentación que todos tenemos. Querer quedar bien. ¿Cómo es el ser humano? Dios nos creó sociables. Somos criaturas sociables. Queremos quedar bien con las gentes que nos rodean. Pero ¿qué crees? Más cuando es en pecado, tú quieres quedar bien con la gente que te rodea. Más cuando es lo malo. Te voy a hablar de un hombre. De todas maneras, recuerden, ya está arriba la predicación de la semana pasada de mi hermano Alejandro, del pastor Alejandro. Hubo un hombre que se acercó tanto al pecado que pecó. Este hombre fue Lot. Sus trabajadores estaban peleando con los trabajadores de su tío Abraham. Y le dijo a Abraham: hay que separarnos, tú ve donde tú más quieras. Lot, ¿qué hizo? Me quiero ir a Sodoma, porque veo que es buena para mi ganado. Solamente había 2 adoradores de Dios, además de Melquisedec, allí. ¿Quiénes eran? Lot y Abraham. Y Lot dejó al único hombre que lo santificaba, que le ayudaba a santificarse, y se fue a una ciudad de pecado. ¿Y qué pasó cuando llegó a esa ciudad de pecado? Aprendió las costumbres de Sodoma. Tanto así que cuando los ángeles llegaron, ¿qué es lo que hizo? Él no se quería ir de Sodoma. Se detuvo tantito, dudó en que la ciudad iba a ser destruida, dudó en hacer la voluntad del Señor. Después de eso, su esposa se convirtió en sal al voltear a no querer salir de Sodoma y Gomorra. Y después de eso, ¿qué hicieron sus hijas? Cometieron incesto con él. ¿Pero por qué? Porque dice el texto bíblico que lo emborracharon. Ay, perdón, pero si a ti no te gusta el alcohol, no te emborrachan 2 días seguidos. A este hombre se daba la bebida. Era un hombre santo, porque así lo menciona Pedro. Era un hombre justo, pero pecador. ¿Por qué? Porque se apartó de la convivencia de los santos. ¿Por qué? Porque prefirió estar cerca de una cultura pagana y hacerse como esta cultura pagana y después sufrir las consecuencias. Nosotros podemos ser como Lot, ante los ojos de Dios justos, pero gracias a nuestras compañías paganas podemos cometer pecados tremendos. Entonces hay que tener cuidado. ¿Qué es lo que el Señor nos manda? Una vez estando en este mundo, vayan conmigo a Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Dice así la palabra de Dios: así que, hermanos, os ruego, ¿por qué? Por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, ¿qué? Racional. Detengámonos aquí tantito. Pablo le está diciendo a la audiencia en Roma
quiero que ustedes, les ruego que ustedes se presenten por la misericordia de Dios, sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es su culto racional. ¿Qué quiere decir que es culto racional? Que lo hagas conscientemente, que conscientemente le des tu cuerpo a Dios, que conscientemente no prestes tu cuerpo al pecado. Porque, hermanos, sí importa lo que ves, sí importa lo que escuchas, sí importa lo que hablas, y sí importa lo que tocas, y sí importa con quién te juntas, y sí importa dónde caminas. Porque tu vida completa tiene que dar testimonio de Dios, y porque se supone que tú todo eres de Dios. Por eso toda tu vida, no solamente tu fe, tiene que ser para la gloria del Señor, sino también todo tu ser. Ahora, ¿cómo continúa el texto? Verso 2. Escucha, no os conforméis a este siglo. Ahora, no conforméis es una actitud, me siento, ya estoy conformista. No, no conforméis quiere decir no te amoldes. Es como tabiquitos, que vas haciendo tabiques. Es más, ustedes han ido por tortillas, ven la máquina que ya tiene los agujeros, ¿cómo salen todas? Se supone que tienen que salir iguales, ¿no? Porque el agujero de las tortillas se hacen todas iguales. Bueno, las tortillas se están conformando iguales, ahí van saliendo iguales. ¿Qué dice el Señor? Aunque tú veas todo igual en este mundo, no te conformes, no te hagas igual a este mundo, tú sé diferente. Sino un contraste, en lugar de conformarte, ¿qué tienes que hacer? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra transformáis aquí es la misma palabra que encontramos en el monte de la transfiguración, metamorfó o metamorfosis. Cambia totalmente tu manera de pensar, cambia totalmente tu manera de ser, tu manera de estar, tu manera de ver, tu manera de hablar, tu manera de oír, tu manera de tocar, tu manera de hablar. Cambia totalmente, transforma totalmente tus gentes con las cuales te juntas. ¿Para qué? Para que no te hagas conforme a este mundo. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué tienes que hacer esto? Es que yo soy bien mexicano, tengo que celebrar esto. Sí, eres mexicano, tu acta de nacimiento dice que eres mexicano. Pero tú tienes una nacionalidad mucho más grande que la mexicana. Dice Filipenses 3:20, lean allí, Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Eres mexicano? Sí. Si crees en Cristo, sí eres mexicano. Holandés, inglés, aquí veo mucho europeo, pero lejos de eso, tu ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. Entonces tú ya no te tienes que aferrar a las tradiciones de este mundo, sino a las tradiciones, ¿qué? Celestiales. ¿Y qué dice el Señor? Sé santo como yo soy santo. Esa es tu mayor tradición. Ahí está. Haz las cosas santas que están en la palabra de Dios. Ahora, continuamos. Voy a ir metiéndole un poco más deprisa. Otra razón por la cual tenemos que alejar nuestras tradiciones paganas, principalmente de Halloween y el Día de Muertos. Vean lo que dice Deuteronomios 18, verso 10. Dice, no sea hallado en ti, se refiere al pueblo de Israel, no se ha hallado en ti, pueblo de Israel, quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique, ¿qué? Adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni vago. Y hasta ahí nos vamos a detener tantito. En pocas palabras, todo esto que engloba, hechicería. No se ha hallado dentro de ti, pueblo de Israel, en su contexto, quien practique hechicería, quien haga artes oscuras. No se sentía hallado. Ahora, hermanos, vuelvo a lo mismo, no seamos incrédulos. ¿Qué se practica en Halloween, el Día de Muertos? ¿Qué se exalta? La hechicería, la brujería. ¿Por qué siempre vemos pegados una bruja en su caldero? ¿Por qué siempre vemos a la bruja, a imágenes de una bruja con su escoba? ¿Por qué siempre permitimos que nuestros hijos, o permitíamos que nuestros hijos se vistieran de fantasmas o de cosas por el estilo? De demonios. Porque el Halloween, el Día de Muertos, su centro de eje es la hechicería, es la magia oscura que solamente proviene de Satanás. Y me pueden decir, Sergio, pero del Día de Muertos no viene brujería. Vuelve a lo mismo. ¿Qué se está haciendo con el altar? Se está tratando de invocar un muerto. La luz, el cempasúchil, la ofrenda. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la tradición, ¿qué ocurre ese día? Se rompe la barrera entre este mundo y el espiritual. Tú quieres llamar a tu ser querido, entonces estás invocando un muerto.
Por eso pones el altar. Todo eso es ¿qué? Hechicería. Cosa que nuestro Señor abomina. Por eso dice, y por eso le dijo a los israelitas, ustedes cuando entren a la tierra de Canaán van a encontrar gente practicando la hechicería, pero ustedes ¿qué tienen que hacer? No practicarla, no la aprendan, no lo hagan. Hoy en día, mexicanos, encontramos a gente que hace hechicería, desde prender una veladora, desde hacer con el huevo, desde ir con las limpias, desde los bastones de mando. Eso es hechicería. ¿Y qué le va a pasar a todas las personas que hagan hechicería? Apocalipsis 21:8. Vean lo que dice. Pero los cobardes incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, ¿y qué? Hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Y este lago qué es? Es la muerte segunda, el destino final de las almas pecadoras. Toda persona que hace hechicería, toda persona que avala la brujería, toda persona que tenga pacto con el diablo, ¿dónde va a ir? Al lago de fuego. Esto no es el infierno, este es el lago de fuego, el destino final y último de todos los pecadores. Tú puedes decir, bueno, Sergio, pero está bien, yo no practico la brujería, pero con la práctica, con permitir que tus hijos, padre, con permitir que tus hijos participen en estas fiestas, hombre, mujer, que ya mayor, que ya trabaja, con que tú participes en tu trabajo con estas fiestas, estás avalando la brujería en todo lo demás, en todas las personas. La estás avalando. ¿Por qué? Porque también hay complicidad en el silencio. Lo hago calladito, adorno calladito para que no me digan nada. Calladito entrego tal tarea para que no me reprueben. No, no hagas eso. Tú le dirías a tu vecino o vecina como consejo, ¿séle infiel a tu esposo o a tu esposa porque él también te fue infiel? Obviamente no. Espero que no. Espero que ese no sea tu consejo. Entonces, ¿por qué permites que otras personas cuando te dicen, ¿está bien disfrazar a mi hijo o a mi hija? Tú le dices que sí. ¿Está bien poner ofrenda? Tú le dices que sí. ¿Por qué les dices sí lo mismo? Los fornicarios y hechiceros van a ir al lago eterno de fuego. ¿Por qué les das el mismo consejo a dos pecados que también tienen condenación? Que es lo mismo. Tenemos que ser nosotros también congruentes. Aprender a lo malo, decirle malo, y a lo bueno, decirle bueno. Y cuando nos pregunten algo, si esto es malo, con razón en la Biblia, tenemos que decirle, sí, esta práctica es demoníaca ocultista, no la practiques, te conviene, aunque no sigas a mi Dios. Y espero que en un futuro te arrepientas y lo sigas. Así de simple. No hay que avalar este tipo de prácticas. ¿Por qué? Porque hacer hechicería va en contra de nuestro Dios. Ahora sí, ¿qué continúa diciendo el texto? En el verso 11, al final del verso 11, dice, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte ¿a quién? A los muertos. Vuelva a lo mismo. Tanto el día de muertos como el día de Halloween, en la víspera del día antes de todos los santos, de la noche días antes de todos los santos, se trae como propósito que invocar a muertos. Ahora, te quiero hacer una pregunta. ¿Los muertos pueden regresar? Ay, qué bueno que me contaste eso. No, no pueden regresar los muertos. ¿Dónde está la evidencia bíblica? Hebreos 9:27, vean lo que dice. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido, ya está establecido, para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, ¿qué? Juicio. El hombre muere, su alma va a la presencia de Dios y una vez estando en la presencia de Dios, le dice el Señor, ¿creíste en mi hijo? Sí. Cielo, seno de Abraham. No creíste en mi hijo, infierno. Punto. Ya nadie puede salir de esos lugares. Ya nadie puede regresar a esos lugares. Con excepciones, por supuesto. Ya lo vimos en el monte de la transfiguración, ¿no? Solamente que Dios establezca su mandato, su poder. Seres pueden regresar, pero es porque Dios lo hizo y no porque la brujería lo hace. Como por ejemplo Moisés en el monte de la transfiguración. Pero era porque tenía que hablar temas muy serios con nuestro Señor Jesucristo. Antes de que llegaran a Jerusalén. Recuerden que ya estaba cerca la hora de su muerte. Entonces, ningún ser humano tiene el derecho de invocar a los muertos. Ningún ser humano tiene permitido hacer hechicería para llamar a los muertos.
Y con los altares del Día de Muertos se hacen, con la celebración de Halloween lo hacen allá en Reino Unido y en otros países del mundo. Eso es abominación delante del Señor. Pero entonces, si los espíritus no pueden volver, ¿qué es lo que están invocando estos hechiceros, agoreros? Demonios. Demonios. ¿Qué son los extraterrestres? Demonios. ¿Qué son los fantasmas? Demonios. ¿Qué es la Llorona? Demonio. ¿Qué es el duende que dice tu amigo que se aparece en su casa? Un demonio. Es que escucho voces. Bueno, primero ve al médico, ¿no? O sea, pues sí, ¿no? Primero ve al médico. Primero, no hay que jugarle al vivo. Primero ve al médico que te recete. No vayas a un psicólogo, ve a un qué. Ve a un psiquiatra que te puede medicar. Hazte chequeos. Y una vez viendo todo eso, ya después vemos lo espiritual, ¿no? Pero primero que un médico. Pero muchas veces la gente que escucha, estando bien de todas sus facultades, son demonios. No es que se contacta con su bisabuela que tanto le extraña, diciéndole que hay un tesoro en tal pared de la casa. No, es un demonio. Entonces, dejando eso en claro, hermanos, tengan cuidado. ¿Por qué? Porque hubo un hombre que le jugó al vivo, tratando de invocar un espíritu y le fue mal. Lo logró. Y Dios lo permitió, ¿para qué? Para que aprendiéramos algo. Que es un pecado que él no va a pasar sin juicio. ¿Quién fue este hombre? Saúl. El rey Saúl. Este hombre fue un hombre muy pecador. Fue un hombre tan entregado a su pecado que el Señor lo condenó. Su linaje iba a ser para siempre. Pero gracias a su pecado, su familia fue desechada del trono. Este hombre iba a pelear contra los filisteos. Y Samuel dijo, ya había muerto. Y él quería fuerzas una palabra de Samuel, porque pensaba que la bendición venía de Samuel y no de Dios. Pero en lugar de arrepentirse, pedirle perdón a Dios y misericordia en batalla, él fue con una hechicera y le dijo a esta hechicera, quiero hablar con un espíritu, con el espíritu de Samuel. La hechicera vemos en el texto que no se inmuta. Bien, te puedo traer un muerto. La hechicera seguramente sabía que invocaba espíritus malignos, demonios, pero engañaba a las víctimas. Pero cuando se apareció realmente el espíritu de Samuel, ¿qué hizo la hechicera? ¿Cómo? Samuel sí vino. Yo traigo demonios que se hacen pasar por familiares, pero Samuel está aquí. Y Samuel, ¿qué le dijo a Saúl? Hombre, vas a morir. De parte de Dios te digo que hoy vas a morir. ¿Por qué? Porque tu pecado no es pequeño. No solamente has blasfemado en contra de tu Dios, sino que has tratado de traer un espíritu a la vida. Vas a morir. Y ese mismo día, en batalla contra los filisteos, Samuel y su familia y sus hijos murieron. Saúl y sus hijos murieron. Se manifestó Samuel simplemente para darnos un mensaje a todos nosotros. No se juega con fuego. Dios da consecuencia, da justo castigo a todo aquel que quiera irrumpir su justa ley. Nosotros no tenemos permitido contactar con muertos ni con ningún espíritu, con ninguno. ¿Qué más dice el texto? La cuarta razón. ¿Por qué no celebrar Halloween ni Día de Muertos? Vean lo que dice el verso 14, Deuteronomio 18, verso 14. Porque estas naciones que vas a heredar, agorero y adivino, oyen, mas a ti que no te ha permitido esto Jehová, tu Dios. ¿Por qué no se nos permite participar de estas fiestas? Simple y sencillamente porque el Señor nos lo prohíbe. Fíjense que esta es una razón santa. Esta es una contestación espiritual que ustedes pueden dar a las personas que les dicen, ¿por qué no celebras el Día de Muertos y Halloween? Porque el Señor no me permite asociarme con fiestas paganas. No se me permite. ¿Que tu Dios te prohíbe cosas? Sí, mi Dios me prohíbe cosas, pero me las prohíbe porque me ama. Hay cercas electrificadas con alto voltaje y dice, no tocar. Es una prohibición que puede salvar vidas, ¿cierto? El champú que dice, no ingerir porque te puede salvar la vida. Es una realidad. Hay prohibiciones buenas. El Señor dice, yo te prohíbo que hagas cualquier cosa pagana de tu cultura. Yo te prohíbo
que estés rodeado y que practiques y aprendas las tradiciones que son satánicas, como el Día de Muertos y el Halloween. Y esta es una manifestación en la cual nosotros podemos mostrarle nuestro amor al Señor. ¿Por qué? Vean lo que dice Juan 14:15. Ahí dice, si me amáis, ¿qué? Guardarás mi mandamiento. Si el Señor dice fuerte y claro, se lo dijo al pueblo de Israel anteriormente, nos lo dice ahora, no lo hagas porque yo lo mando. Y tú vas a manifestar tu amor hacia Él, ¿cómo? No haciéndolo, guardando su palabra, obedeciéndolo. ¿Y dónde queda mi libertad cristiana? Hermano, hay mucha libertad cristiana. Tienes muchísima libertad cristiana, pero no para pecar, no para ir en contra de tu Dios. Acabo de escuchar a un pastor en una predicación que dice que cada vez que una persona le dice, pastor, yo tengo libertad cristiana, él dice, a ver, cuéntame más para ver en qué pecados le puedo ayudar, porque generalmente tú quieres libertad cristiana para pecar, pero no tiene que ser así en nuestras vidas, hermanos, no tiene que ser así. Entonces aquí hay 4 razones por las cuales no celebrar el Día de Muertos. ¿Por qué? Para no hacernos como ellos. ¿Por qué? Para no participar en hechicería, para no participar en invocación de muertos, y 4, porque el Señor nos ordena que no tengamos que hacer nada de la cultura que vaya en contra de su santo nombre. Y para terminar, hermanos, yo solamente quiero rápidamente analizar estos versículos y crear un poco de conciencia en esto. Vayan conmigo a 2 de Corintios capítulo 6, verso 14 al 18. No me va a tomar mucho tiempo, por favor, ténganme paciencia. Unos 4 minutos más, 5 quizás, como a lo mejor diría nuestro expresidente. 2 de Corintios 6, 14, 18. Vamos a ir analizándolo rápidamente. Vean lo que dice este texto. Y esto tiene que quedar bien claro en nuestros corazones. No os unáis, ¿a qué? En yugo desigual. No se preocupen, jóvenes. Ahorita no vamos a hablar de noviazgo. No vamos a hablar del yugo desigual en el noviazgo. Eso es algo que ya vamos a hablar en jóvenes. Y sí lo vamos a hablar. No se nos permite tener novios o novias que no sean cristianos. Y no se nos permite tener novios o novias al menos que nos vayamos a casar. Yo les adelanto eso, para que vayan pensando y haciendo preguntas. Muchas veces este texto se ocupa para eso, ¿no? Para el noviazgo con incrédulos. Pero también tiene la aplicación de nuestra relación con los incrédulos. Porque un incrédulo es un yugo desigual, a fin de cuentas. No solamente en el noviazgo, sino en todas las áreas de nuestras vidas y también culturalmente. Entonces, ¿qué dice el Señor? ¿No os unáis en qué? En yugo desigual con los incrédulos. O sea, se puede aplicar. No participes en sus tradiciones, en su cultura con ellos. Y aquí da unas razones Pablo. ¿Por qué? Y empieza a preguntar, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Cuál tendría que ser la contestación? Ninguna. La luz y la oscuridad no se pueden mezclar. El templo de Dios y los incrédulos, tú eres templo de Dios y crees en Cristo. Tú tienes al Espíritu Santo viviendo dentro de ti. ¿Qué tiene que ver el templo de Dios con los templos paganos de este mundo, que son los hijos del diablo? Absolutamente nada. ¿Qué tiene que ver la justicia que tú predicas con la injusticia de las tradiciones paganas? Nada. Y no solamente estoy hablando de Halloween y el Día de Muertos, estoy hablando de otras tradiciones que ya se están volviendo comunes, como el abortar, como el homosexualismo, como la cultura del narcotráfico. No hay que adoptar nada de eso. Nada que vaya en contra de la palabra de Dios. Ahora continúa diciendo el Señor. Bueno, ¿qué comunión tiene lo bueno y lo malo? La respuesta sería ninguna. Vean que continúan diciendo, porque vosotros sois templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, porque el Señor habita dentro de nosotros, anda con nosotros, porque es nuestro Dios, y nosotros somos su pueblo. Por lo cual, por estas razones, ¿qué dice el Señor? Salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Entonces, por eso me tengo que salir de la escuela, me tengo que salir del trabajo donde trabajo. No, simplemente no participes de las cosas paganas, no avales lo que está en contra de la voluntad de Dios, no practiques
ni avales el Día de Muertos ni el Halloween. Sal de estas festividades, huye de estas tradiciones satánicas. ¿Por qué? Porque el Señor habita en ti, porque anda en ti, porque es tu Dios y tú eres su pueblo. Por esas razones. ¿Se dan cuenta? Y después, cuando hagas esto, ¿qué? Cuando no te contamines, y seré, dice el Señor, para vosotros, Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Sabes por qué a lo mejor tú no te puedes apartar de tus compañerismo, de tus compañeros paganos? Una de dos. O no tienes la fe bien cimentada y por lo tanto eres débil espiritual, o de plano no eres cristiano. Una de dos. Entonces, hermano, ya para terminar, reflexiona en esto. Tú no puedes tener ninguna convivencia con nada cultural que vaya en contra de la palabra de Dios. Específicamente, hoy, tocando el tema Halloween y Día de Muertos. Apártate de ello, sé santo y por favor comparte este mensaje. Más bien, tú háblalo, sí, comparte el video, por supuesto, pero tú comparte todo lo que has aprendido hoy, los textos bíblicos principalmente, para dar razón de tu fe y decir, yo no puedo practicar lo mismo. ¿Por qué? Porque mi Señor me lo ordena. Él me pide que sea santo, Él me pide que sea diferente. Él me pide que me comporte como ciudadano del reino de los cielos y no ciudadano de este mundo. Dios les bendiga, hermanos.